Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Por acá ando con un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura en Malaz, el libro de los caídos. En particular, vamos ya con el capítulo número 7. Y al igual que siempre, no me voy a alargar mucho más con la introducción y vamos directamente con el video. Arden los carros, las mulas, los bueyes, mujeres, hombres, niños, junto con restos de muebles, cadáveres de caballos, ropa y otros objetos que se esparcen al sur de la llanura de Gizar hasta donde alcanza a ver Duker. Por todos lados los cadáveres se amontonan como túmulos, allí donde los guerreros han ofrecido resistencia por última vez. No hay muestra de piedad alguna, no se tomaron prisioneros. El sargento rebelde está a unos pasos del historiador, tan silencioso como sus hombres, mientras contemplan la escena en la cuenca Vindil, en lo que con el tiempo será recordado como la batalla que llevará el nombre de un pueblo cercano, apenas a una legua de distancia, el pueblo Batrol. Por lo tanto, la batalla de Batrol. Duker se inclina en la silla y escupe al suelo. La bestia herida mostró sus colmillos. Dice lúgubre: bien hecho, Coltaine. Ahora se lo pensarán dos veces antes de acercarse otra vez, piensa para sí Duker. El terreno muestra profundas cicatrices ennegrecidas, marcas de hechicería que han reducido la carne humana y animal a jirones irreconocibles. Las poliñeras sobrevuelan el lugar como heraldos de locura. En algún punto al suroeste se encuentra el séptimo, junto con los leales Gizari que han sobrevivido y los Wiccanos, y decenas de miles de refugiados malasanos, despojados de sus bienes, pero al menos vivos. Coltaine, el séptimo, los leales Gizari y los Wiccanos aún resisten, avanzando hacia el oasis llamado Meila, en donde les espera un segundo asalto. Un explorador de los rebeldes regresa con noticias. Camis Reloe ha sobrevivido a este primer enfrentamiento, y un nuevo ejército, guiado por otro mago supremo, avanza desde el norte. La próxima embestida contra Coltaine será aún más brutal. El sargento recibe la advertencia con seriedad y ordena que se dirijan todos hacia Meila. Duker, sin embargo, se niega, indicando que su corazón presiente que entre los restos mortales que hay ahí se encuentra su sobrino. Les dice que ellos continúen y luego él los alcanza al anochecer. Recordemos que Duker había salido de la ciudad de Gizar acompañado por un grupo de rebeldes, haciéndose pasar por un nativo de 7 ciudades que había llegado a ese lugar en busca de su sobrino. Por eso es que continúa con su tapadera. Duker contempla a los rebeldes alejándose hacia poniente, consciente de que pronto serán poco más que máquinas de guerra. Duker conoce a la perfección ese mecanismo mental, una prisión de la que no se puede salir, piensa este. Se aparta del campo de cadáveres, apremiado por la necesidad de reunirse con la columna de Coltaine. En la distancia divisa jinetes rumbo a la cresta sur, pero pronto desaparecen. El terreno que recorre muestra los surcos recientes de la columna malazana, carros, caballos de refresco, ganado. Duker se estremece. ¿Cómo podría el puño Coltaine proteger a 40.000 refugiados con un ejército tan pequeño? Incluso Dazen Ultor habría retrocedido ante semejante desafío, piensa Duker. Hacia el oriente el cielo se tiñe de pardo. Sialk arde. Su guarnición era pequeña, apenas unos marinos y 3 barcos. Quizá estos hayan escapado con la ayuda de Opon, aunque lo más probable es que sus cadáveres se sumen a la matanza. El rastro del puño Coltaine y los refugiados es demasiado visible. Avanzan hacia el sur, hacia Sialk o Dan. Caron Tepasi, la ciudad más cercana con guarnición imperial, está a unas 60 leguas más allá de las estepas Titán, y tras ellos el apocalipsis de Camis Reloe, piensa Duker. Duker lo sabe con certeza, se reunirá con el ejército y morirá junto a él. El historiador sabe que hay un puño en Caron Tepasi y otro en Guran. Si alguno de ellos pudo sofocar las rebeliones, Coltaine podría llevar a los refugiados a ese lugar. Pero el viaje sería una locura. Meses de marcha, agua escasa y la estación seca recién iniciada. No, ni siquiera imaginar esa posibilidad roza con la desesperación.
Es una locura, piensa Duker. La única alternativa sería un golpe audaz, retomar Hizar o Sialk. Al menos una ciudad en ruina ofrece mejores defensas que el campo abierto, y quizás la flota imperial podría acudir en ayuda. Ormqual será un inepto, pero Nock no lo es, piensa Duker. Nadie abandonaría el séptimo ejército, es la única esperanza de sofocar esa revuelta. Coltaine guía la columna hacia el oasis Dritch, y aunque llevan ventaja, Duker confía en alcanzarlos antes de que lleguen a ese lugar. Agua, esa es la urgencia, y Reloe lo sabe, forzando a Coltaine a una posición cada vez más desesperada. El historiador cabalga entre cadáveres de refugiados y soldados abandonados. Cerca ya del anochecer distingue una nube de polvo. Son jinetes titán rumbo a Dritch. Coltaine será hostigado sin tregua día y noche. Coltaine ya debe saberlo. Lo sabrá porque en otros tiempos él mismo fue el rebelde que hostigó a un ejército imperial en retirada a través de las llanuras wicanas, piensa Duker. Con el crepúsculo el cielo se tiñe de rojo y al volver la vista descubre otra nube de polvo al sur. En ella brillan millones de reflejos. Son poliñeras que abandonan Hizar atraídas por la sangre. La nube de poliñeras le parece a Duker formar un rostro que fuese a devorar la columna del puño Coltaine. Duker se obliga a negarlo. El embosado no necesita gestos tan teatrales. Es solo su miedo imponiendo símbolos, prefiere pensar. Con un resuello espolea su caballo y se adentra en la noche. Desde la cresta de un montículo, Felicín observa la superficie burbujeante de la cuenca. Parece como si la locura hubiera extendido sus garras sobre las ciudades, sobre las mentes de hombres y mujeres, decidida a mancillar la propia naturaleza. Con el anochecer acercándose, y mientras ella y sus dos compañeros levantan el campamento para reanudar su marcha nocturna, la arena de la cuenca empieza a temblar, semejante al golpeteo de la lluvia en un lago. Una marea interminable de escarabajos negros surgen de la arena, avanzando todos al unísono con un propósito desconocido. Evorik, movido por su curiosidad, se aleja para seguir su rastro y desaparece tras la siguiente cresta, dejando a Felicín y Baudin en la tensa espera. Ella percibe la inquietud en Baudin, aunque ninguno lo dice en voz alta. Mientras tanto, carga con su dolor persistente y las secuelas del ataque de garrapatas, que han dejado en su espíritu una herida tanto como en su rostro. El sueño se le vuelve tanto un refugio como una tortura, teñido principalmente de visiones sangrientas. Han pasado ya 6 días desde su huida de Solideo y la fatiga pesa con fuerza en ella. Finalmente, Evorik regresa corriendo. Su aspecto encorvado y extraño le recuerda a Felicín a los monstruos de los cuentos, y en su mente imagina que su vida actual ya es un relato de pesadillas que no requiere invención alguna. Basta con describir lo que ve a su alrededor. Evorik, su ogro tatuado como jabalí. Baudin con la cicatriz en el hueco en donde alguna vez tuvo una oreja. El pelo enmarañado. El vello de la piel arrugada como la de un salvaje. Sin duda, una pareja aterradora. Evorik regresa con entusiasmo tras observar a los escarabajos y, mientras revisa la mochila, lo describe como un fenómeno extraordinario. Los escarabajos migran de cuenca en cuenca hacia poniente, igual que ellos, y también los escarabajos acabarán llegando al mar. Y entonces, ¿nadarán?, le pregunta Baudin. No lo sé, tal vez se den la vuelta y se dirijan al este, hacia la otra costa. Baudin cierra su petate y se incorpora, como el insecto que camina por el borde de una copa, dice Baudin. En ese momento, Felicín recuerda su última velada con Bennett. Este estaba sentado a la mesa en la taberna de Bula, observando las moscas que recorrían el borde de su jarra. Es uno de los pocos recuerdos que todavía puede evocar. Bennett, amado mío, rey de las moscas que vuelan en círculo sobre Solideo, Baudin te abandonó a tu suerte, por eso es incapaz de mirarme a los ojos. Los brutos no saben mentir, pero algún día pagará por ello.
piensa Felicín. Evorik toma la delantera con determinación, como si quisiera probar que su edad y su condición física no lo convirtieran en un lastre, aunque Felicín recuerda su evidente agotamiento la noche anterior. Baudin, por su parte, guía con precisión gracias a su conocimiento del desierto, encontrando fuentes ocultas de agua donde parecería imposible hallarlas. El grupo cuenta con provisiones apenas para 12 días, un margen muy estrecho para llegar a la costa. Sin embargo, la debilidad crece. Las largas jornadas que pasaron en Solideo han dejado sus cuerpos sin reserva y cada noche recorren menos distancia. Todos son conscientes de que el tiempo los presiona sin tregua, acercándolos cada vez más al agotamiento final. La tentación de rendirse, de entregarse a la muerte, se cierne sobre ellos como una promesa de paz. ¿En qué piensas, moza?, le pregunta Evorik. Estos ya han cruzado los montículos y avanzan por un valle marchito. Que vivimos en una nube toda nuestra vida, le responde ella. Ya está otra vez hablando el Durhan, gruñe Baudin. No pensé que fueses tan gracioso, le replica Evorik un poco molesto. Baudin se calla. Felicín sonríe para sí. Sabe que el hombretón no abrirá más la boca en toda la noche. No soporta que se burlen de él. No lo olvidaré. Me servirá para hacerlo callar cuando lo necesite, piensa Felicín. Mis disculpas, Baudin, dice Evorik. Me irritó lo que dijo Felicín y la pagué contigo. De todos modos, me ha parecido gracioso, aunque esa no fuese la intención. No te preocupes, suspira Felicín. Con el tiempo, la mula olvida que la enfurruñó, pero no es algo que pueda forzarse. Veo que ya no tienes la lengua hinchada, aunque el veneno sigue trabajando por dentro, le dice Evorik. Felicín da un respingo. Si supieras cuánta verdad hay en tus palabras, piensa esta. Tras dejar atrás los escarabajos, los tres fugitivos avanzan por un valle solitario, acompañados solo por los Rhysand. El vacío del desierto les recuerda lo insignificante de su huida frente al vasto levantamiento que sacude al imperio. Y esa idea, aunque dura, trae a Felicín un cierto consuelo. Sin embargo, el temor persiste. Alcanzar la costa podría no necesariamente significar la salvación, sino que una muerte a la espera de un barco que quizás nunca llegue. En su avance descubren un objeto extraño que a la distancia parece una columna inclinada. La arena y el viento engañan a la vista. Dicha columna no está cerca, sino que tiene una gran escala, elevándose sobre una pendiente que da forma al valle. Cuando por fin llegan a esta bajo la luna creciente, se revela un gigantesco monolito de piedra gris, rugoso y oscuro. Evorik enciende una linterna con torpeza meticulosa para iluminar la estructura, cuya magnitud impresiona. Ni 50 hombres juntos podrían rodear su base, y su inclinación comienza muy arriba, a una altura descomunal. El resplandor de la linterna revela que el monolito no es gris, sino de un intenso tono verdoso. Evorik lo examina y luego de un momento lo toca con su muñón, apartándolo de inmediato como perturbado. Mientras Felicín recibe agua de Baudin, el sacerdote regresa hacia ellos y se acuclilla, rechazando el pellejo de agua que se le ofrece. Su expresión se crispa, severa y oscura, como si hubiese percibido algo inquietante en la piedra. ¿Es el pilar más alto que has visto, Evorik?, le pregunta Felicín. Hay una columna en Aren, o eso he oído, que es más alta que 20 hombres, y está esculpida en espiral de la base hasta la cima, dice Felicín. La he visto, gruñe Baudin. No es tan ancha como esta, pero puede que sea más alta. ¿Y esta de qué está hecha, sacerdote? De piedra jade, le responde Evorik. Baudin, flemático, lanza un nuevo gruñido. No obstante, Felicín ve cómo abre los ojos desmesuradamente. Vaya, las he visto más anchas y también más altas. Cierra la boca, Baudin, dice Evorik cruzándose de brazos y clavando su mirada en el hombretón. Eso de ahí no es una columna, es un dedo. El alba hurta el cielo, alargando las sombras sobre el paisaje. Los detalles del dedo pueden apreciarse lentamente en la penumbra. Los pliegues de la piel, los espirales de la yema, todo se hace visible. También se hace visible el montículo que hay en la arena frente al dedo, que corresponde a otro. Dedos de una mano, un brazo.
el cuerpo. A pesar de la lógica de aquella progresión, Felicín concluye que es imposible. No puede concebirse tal cosa, ni tampoco puede erigirse semejante estatua. Una mano puede, pero ¿un brazo? ¿Un cuerpo? Boric permanece en silencio, sujetándose el muñón con el que tocó la piedra, perturbado por lo que sintió. Felicín se percata de que los tatuajes de Boric parecen más oscuros, más vivos, mientras Baudin arma las tiendas junto a la base, ignorando deliberadamente el hallazgo. El cielo se tiñe de un naranja metálico y saturado. Boric finalmente se incorpora, huele el aire y alza la vista al cielo con expresión tensa. Por el aliento del embosado, ¿acaso no hemos tenido ya suficiente?, gruñe Boric. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo?, pregunta Felicín. Ha habido tormenta, es polvo de otaralita, será mejor que nos resguardemos, responde el ex sacerdote. Felicín le reclama que eso no servirá de nada. Han trabajado de forma directa con ese mineral y comenta que seguramente ya están más que afectados por él, pero Boric le recuerda que en Solideo podían lavarse al final de la jornada. Ella vuelve a quejarse, pero él solo la ignora, diciéndole que si no se quiere resguardar, entonces que no lo haga. Luego, Boric se adentra en la tienda. Antes de que este se pierda de vista, Felicín se percata de que a este le sigue doliendo el muñón con el que había tocado el enorme dedo de Jade. Felicín mira de reojo a Baudin. El hombretón se encoge de hombros y continúa montando la otra tienda sin darse prisa. Ella suspira. Está exhausta, pero no tiene sueño. Si se retira ahora a su tienda, no hará más que tumbarse con los ojos abiertos. Será mejor meterse dentro, le dice Baudin. No tengo sueño, le responde ella. Me importa una mierda que tengas sueño o no. Si sigues ahí sentada cuando dé el sol de lleno, tendrás sed, de modo que beberás más agua. Por lo tanto, a nosotros nos quedará menos agua. Así que ahora mismo vas a entrar a la tienda, muchacha. Si Bennett estuviera aquí, tú no... Sí, pero el muy cabrón está muerto. Y si por mí fuera, el embosado podría llevarse su podrida alma al más oscuro de los pozos. Vaya, ahora te muestras muy valiente, pero no te habrías atrevido a decírselo a la cara, le dice ella burlona. El hombretón sostiene su mirada. Puede que sí me haya atrevido, dice este con una sonrisa maliciosa que asoma en su cara instantes antes de que se dé la vuelta. Felicín, fría de pronto, observa al matón introducirse en la otra tienda y desafiante espera en el lugar antes de entrar en la suya. Esta se tumba en su petate, pero es incapaz de dormir. Desea drogas o al menos vino para rendirse al descanso. Sus sueños de un río carmesí se han vuelto un refugio, una corriente que parece conducirla a una revelación transformadora, la promesa de un futuro distinto, donde ya no sea la muchacha agotada y marchita que ahora se siente. Sin embargo, entre la vigilia y el sueño late un contraste, el valor del desprecio a sí misma y la tensión entre lo imaginado y lo real. Ella intuye que Boric, con su visión crítica, ridiculizaría esa fe en un destino o en una verdad tangible, y no es que necesite motivos para ello. Me odio a mí misma, pero él odia a todo el mundo. ¿Quién de los dos ha perdido más?, se pregunta Felicín. Felicín despierta agotada y con la boca seca, deseando volver al refugio de sus sueños, pero estos ya se han desvanecido. Con dolor de músculos se arrastra por la tienda y sale al frío de la mañana. Los tres comparten un desayuno escaso, frutos secos, carne de mula y el duro pan dosi, el que apenas alivia el hambre y provoca más sed. Boric había insistido en que deberían comer primero el pan al inicio de su viaje, aunque ni siquiera él mismo siguió ese consejo, y Felicín recuerda haberse burlado de él por ello. Incapaz de seguir tus propios consejos, viejo. Pero en el fondo ella sabe que era un buen consejo. Quizá no lo escuchamos porque realmente ninguno de nosotros creyó en que podríamos alcanzar la costa. Puede que Boric llegara a la misma conclusión después de la primera comida. Me burlé e ignoré el consejo simplemente por disidia. Nada más. Respecto a Baudin, rara vez demuestra ese criminal tener un poco de cerebro, de modo que actuó como era de esperar.
piensa Felicín. Cuando terminan de comer, Baudin empaca la comida. Menudo trío estamos hecho, exclama Boric con un suspiro. ¿Te refieres a que no nos soportamos? Dice Felicín al tiempo en que enarca una ceja y continúa. No deberías sorprenderte, viejo. Por si resulta que no te has dado cuenta, somos unos fracasados. Baudin no es más que un asesino, de modo que no podemos esperar de su parte alguna muestra de hermandad. Y además es chulo, lo que demuestra que es cobarde. ¿Y tú? ¿Por qué abandonaste el sacerdocio, Boric? Supongo que robaste dinero del templo, de modo que te cortaron las manos y te arrojaron como desperdicio en la parte posterior del templo. Bastaría con eso para que cualquiera se plantee convertirse en historiador. Es hora de partir, la interrumpe Baudin. Pero si no ha respondido a mi pregunta, dice Felicín. Pues yo digo que sí, muchacha. Y ahora cierra la boca. Hoy serás tú la que lleve la mochila en lugar del viejo. Una sugerencia muy razonable, pero no. Gracias. Baudin se levanta con una sombra en el rostro. Boric le dice a Baudin que lo deje así. Él seguirá cargando la mochila. Cuando Boric ajusta sus brazos para colocarse la mochila, Felicín ve que el muñón con el que este tocó al gigante de jade está rojo e hinchado. Se percata de que sus tatuajes se agolpan en la muñeca hasta ensombrecer la piel por completo. Repara en que el grabado es mucho más visible en todo el cuerpo de Boric y también en que ha crecido de algún modo como una enredadera. ¿Qué te ha pasado?, le pregunta Felicín. Me encantaría saberlo, le responde Boric. Me duele como el beso del embosado. ¿Podría la magia medrar enterrada en la arena de Otaralita? ¿Podría la Otaralita alumbrar la magia? No tengo respuesta para ninguna de estas preguntas. Fue una estupidez por tu parte tocar aquella maldita estatua. Te está bien empleado, le dice ella. Reanudan su viaje. Felicín le pregunta a Baudin cuándo llegarán a su próximo pozo de agua, y este le responde que hasta mañana por la noche. Y además le reprocha el que ella haya tomado más agua de la que le correspondía al desayuno, sin importarle haberle quitado a los demás, y que por ello se arrepentirá, puesto que ahora tendrá que tomar mucho menos para compensar. Por su parte, Felicín no replica nada, pero para sí misma piensa que no hará tal cosa. No se comportará de manera honorable al tomar agua y pensar en los demás. El honor es cosa de estúpidos. El honor es un defecto nefasto. No pienso morir por comportarme de forma honorable, Baudin. Es muy probable que Boric muera. Solo malgastaríamos agua con él, piensa Felicín. Boric, por su parte, camina de manera trabajosa tras de ellos, y a lo largo de las horas que van pasando se va quedando más rezagado. Al final solo quedarán Baudin y Felicín, cree ella. Los débiles siempre quedan atrás. Es un viaje muy largo el nuestro. ¿Dónde terminará? Felicín piensa en el río de sangre con el que sueña todas las noches, y ese pensamiento la conforta. Tal como había dicho Baudin, no encuentran en su marcha un pozo de agua que señale el fin de la marcha nocturna. Para acampar, el hombretón escoge un lecho de arena, rodeado por salientes de piedra caliza erosionados por el viento. Desblanquecidos huesos humanos alfombran el lugar. Baudin se limita a apartarlos a patadas antes de montar las tiendas. Mientras Felicín observa el retraso de Boric, empieza a sospechar que quizás el anciano ya no logre alcanzarlos. Baudin se acuclilla a su lado, vuelto al este con los ojos entornados. Te dije que llevaras tú la mochila de víveres, le dice a Felicín. O sea que solo te preocupa la mochila, no te preocupa lo que le pasa al anciano, piensa Felicín. Pues tendrás que ir a buscarla, ¿no?, le dice ella. Baudin se levanta y se marcha corriendo a buscar a Boric. Felicín, al verlo correr, piensa que no es posible que tenga tantas reservas de energía, a menos que tenga reservas de comida ocultas para sí mismo. La inquietud lleva a Felicín a registrar la mochila del hombretón. En ella descubre un doble fondo con objetos que revelan la naturaleza de Baudin: ganzúas,
punzones, sierras diminutas, utensilios de ladrón, además también de armas arrojadizas cuidadosamente trabajadas. Armas arrojadizas, las armas de un asesino, piensa Felicín. Y sin duda el objeto más desconcertante que encuentra entre esas cosas es uno en forma de garra. La garra de un gran felino, pulida y de un color ámbar inquietante, quizá emponzoñada, simplemente aterradora. Felicín oculta nuevamente lo descubierto, devolviendo todo rápidamente a su sitio antes de que la descubran. El temor que ahora siente ya no se debe únicamente a la fuerza de Baudin, sino que también al enigma que ahora la acecha respecto a qué es él capaz de hacer con esas armas. Baudin regresa al campamento cargando consigo la mochila y también a Eboric, que está totalmente desvanecido, sin mostrar ningún tipo de cansancio. Le pide a Felicín que acerque el agua para poder darle a Eboric, pero esta sencillamente se niega, alegando que realmente ellos la necesitan más que el viejo. Con calma férrea, Baudin le recuerda que por ahora se necesitan todos mutuamente, aunque después ya cada uno siga su camino. Ella, por su parte, insiste en que el sacerdote se está muriendo y darle el agua es desperdiciarla. Por su parte, Baudin le replica que en realidad todos se están muriendo. Sin dudar, el hombretón toma su propia ración de agua y se la ofrece a Eboric. Esa que le das es tu ración de agua, Baudin, no la mía, le dice Felicín. Nadie podría confundirte por otra cosa que no sea una noble, le replica Baudin con sonrisa gélida. Aunque ahora que lo pienso, eso de que te abrieras de pierna para cualquiera allá en Solideo fue prueba más que suficiente. Eso nos mantuvo con vida, cabrón, le dice Felicín. Querrás decir que con ello lograste engordar y volverte perezosa. La mayor parte de comida que obtuvimos Eboric y yo la ganamos nosotros mismos haciendo favores a los guardias Dosi. Bennett nos proporcionó algunas heces para mantenerte contenta. Él sabía que no te contaríamos nada al respecto. Solía partirse de risa cuando hablaba de tu noble empeño. ¡Mientes! Bueno, lo que tú digas. O sea que Bennett se reía a las espaldas de Felicín por sus supuestos sacrificios para ayudar a Eboric y a Baudin, cuando en realidad lo que ellos ganaban se lo ganaban por ellos mismos. Bennett alguna que otra cosa pequeña le concedía a estos dos por petición de Felicín, pero solo para mantenerla contenta y a su lado y de esa manera poder utilizarla, haciéndola creer por supuesto que ella había conseguido esas cosas. En ese momento Eboric recobra el conocimiento, tosiendo y bebiendo el agua que Baudin le ofrece. El hombretón observa con inquietud cómo los tatuajes del sacerdote parecen extenderse, oscuros y detallados, cubriendo incluso su muñón sano, como si una energía latente se manifestara. Anda, echa otro trago, le dice Baudin a Eboric, ofreciéndole también el último resto de agua que era el que pertenecía a Felicín. ¡Cabrón!, le exclama esta mientras observa cómo el último trago de agua se desliza por la garganta del anciano. Abandonó a Bennett a su suerte y ahora también intentas emponzoñar su recuerdo, pero de nada te servirá. Hice lo que hice para mantenerlos con vida y me odian por eso. Ambos me odian. Los carcome por dentro el precio que tuve que pagar. Eso es lo que Baudin intenta negar. Te convence de lo contrario para que luego, cuando hunda uno de esos cuchillos en mis entrañas, no sienta absolutamente ningún remordimiento. Simplemente otra noble más muerta, piensa Felicín. Cada noche sueño con un río de sangre, dice en voz alta clavando su mirada en Eboric y continúa. Yo lo monto. Al principio ambos están ahí, pero solo al principio, puesto que ambos se ahogan. Solo yo sobreviviré a esto. Solo yo. Ambos la observan en silencio cuando ésta se retira a su tienda.
A la noche siguiente encuentran un pozo de agua una hora antes de que asome la luna. Aparece al pie de una depresión del terreno pedragoso, alimentado por una fisura invisible que hay bajo tierra. Baudin se acerca al borde, pero no hace ademán de cavar un agujero para beber el agua que lo empapa. Al cabo, mientras la cabeza le da vueltas de puro cansancio, Felicín suelta la mochila y se arrodilla a su lado. Esta, sin demorarse, se lanza sobre el agua fangosa para beber, pero Baudin la detiene. El charco está infestado de poliñeras muertas, su superficie cubierta por alas inmóviles. Baudin explica que las larvas de las poliñeras envenenan el agua con su orín y que de hecho esa no será potable hasta dentro de un mes. Por el aliento del embosado, más larvas no, piensa Felicín. Entonces filtra el agua con una tela, le dice ella. El hombretón sacude la cabeza. El orín de la larva envenena el agua. Así es como elimina la competencia. Pasará un mes hasta que esa agua sea nuevamente potable. Pero la necesitamos, Baudin, le dice Felicín. Si la bebes, te matará. Frente al pozo envenenado, la desesperación consume a Felicín, que siente la sed como fuego en su garganta. Entonces aparece Eboric junto a ellos, espectral, la piel ennegrecida como la noche por sus tatuajes, su muñón supurando con un hedor a polvo de granito. La visión de Eboric hace estallar a Felicín en una risa histérica. Esta compara a Eboric con el sacerdote del embosado cubierto de moscas de Unta. Se burla de él, preguntándose si los dioses no hablan todos el mismo idioma. Para ella, la promesa del embosado en Unta se ha cumplido allí, en ese pozo sellado por insectos, como casi una confirmación de un destino inevitable. Recordemos que al inicio del libro, cuando Felicín, Eboric y Baudin estaban encadenados en Unta, antes de comenzar su marcha por la ciudad en dirección a los barcos de esclavos que los llevarían a las minas de Otaralita, un sacerdote del embosado se acercó a ellos, específicamente frente a Eboric, y estalló en miles de moscas. A ese sacerdote es que se refiere Felicín. Baudin recomienda marchar para buscar un lugar donde montar el campamento y también aconseja ahorrar saliva a Felicín. Felicín, desorientada y agotada, contempla a Eboric derrumbado, con sus pies sangrantes y apenas consciente. ¿Habrá muerto? ¿Qué más quisiera yo?, piensa ella. Le dice a Baudin que haga algo para sacarlos de ahí, pero el matón se limita a calcular lo inevitable. La costa está todavía a 4 días de marcha y seguramente el barco que iba a por ellos ya se marchó. Y el próximo pozo de agua está a unas 7 horas de marcha, o más bien unas 14 teniendo en cuenta nuestro estado, le responde Baudin. Pero si anoche parecías como nuevo, exclama ella. Corriste como una liebre para recoger a Eboric y no se te ve tan reseco como a nosotros. Bebo mi propio orín, le responde Baudin. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Ya me has oído? Felicín desconfía de esa explicación, insinuando que quizás él hizo algún pacto con un dios, pero Baudin lo niega con desdén, no cree en nadie más que en sí mismo. Baudin se quita la mochila y la coloca en la pendiente. Hay algo en la economía de sus movimientos que llena de un súbito temor a Felicín. Me llamó gorda. Me ve como un pedazo de carne, no para usarme como lo hacía Bennett, más bien con vistas en que pueda ser su próxima comida, piensa Felicín. El hombretón se acuclilla junto a Eboric, a quien vuelve hasta colocarlo boca arriba. Luego se acerca para ver si respira. Al cabo, se sienta con un suspiro. ¿Ha muerto?, le pregunta Felicín y continúa. Tú lo despellejas, que yo, por hambrienta que pueda estar, me niego a comer carne tatuada, le dice esta. Baudin la mira unos instantes, pero no le dice nada y vuelve a volcar su atención en el ex sacerdote. Este desviste al anciano para observar la trama de tatuajes que cubren su piel. Baudin parece estar buscando algo en concreto. Felicín, al percatarse de ello, lo guía hasta que da con lo que busca: la marca de Fener, el símbolo sagrado que aún arde en el cuerpo de Eboric a pesar de su excomunión. Baudin la mira con curiosidad respecto a por qué ella sabe de esa marca. Felicín, por su parte, le confiesa que sabe de ella debido a una mentira que
que le tuvo que contar a Bennett, obligando a Evorik darle detalles a ella del culto de Fëanor. Recordemos que esta mentira se refiere a cuando Felicín le dijo a Bennett que ella se estaba formando como una sacerdotisa en el templo de Fëanor, y que si él no le creía a ella, que lo confirmara con Evorik. Esto había sucedido el día en que habían salido de la torre de Saguard, y en donde Bennett la llevó a un callejón y la golpeó hasta dejarla casi muerta. Y ahora, ¿cómo piensas llegar al dios de otro hombre, Baudin? No hay cerradura en esa marca. No hay una cerradura secreta que puedas abrir. Explica que antes sí había una llave. Estaba tatuada en la palma de la mano derecha de Evorik. Esta llave tatuada en esa mano simplemente debía acercarse contra el pecho, y de esa manera se abriría la senda y camino hasta el contacto con su dios. Pero debido a que a Evorik le amputaron ambas manos al excomulgar, ahora no hay cómo acceder a dicha senda. El hombretón levanta el antebrazo derecho de Evorik, que estudia con atención el muñón enrojecido, y luego lo acerca lentamente a la marca sagrada. El aire chilla, el sonido los sacude a ambos, los arroja al suelo, donde escarban inútilmente para protegerse del dolor. Hay tal agonía en el chillido que desciende como fuego, oscureciendo el cielo, extendiéndose como fisuras en el lecho de roca, grietas que se abren hacia afuera a partir del cuerpo inmóvil de Evorik. A ambos les sangran los oídos, y Felicín intenta arrastrarse lejos por la temblorosa pendiente. Lo que al principio se veía como fisuras en la roca saliendo del cuerpo de Evorik, realmente eran sus tatuajes brotando de su piel, y que ahora han cubierto la insondable distancia que separan su piel de la piedra. Se extiende bajo ella, volviendo la roca algo resbaladizo y grasiento. Todo empieza a temblar, incluso el cielo parece retorcerse. De pronto algo golpea el suelo. El lecho de rocas que hay bajo Felicín sufre una sacudida, empujándola hacia arriba. Al caer, Felicín lo hace sobre los codos. Los huesos de los brazos tiemblan como la hoja de una espada. La luz del sol se apaga mientras Felicín hace un esfuerzo sobrehumano para respirar. Sus ojos, abiertos desmesuradamente, alcanzan a ver algo situado más allá de la cuenca, que se levanta de forma laboriosa sobre la llanura, acompañado por una inmensa nube de polvo. Felicín logra ver una pezuña cubierta de pelo, pero es demasiado grande para que pueda abarcarla con la mirada. La pezuña se levanta, y al hacerlo convierte la mañana en la noche. El tatuaje de Evorik que se ha extendido por la piedra salta de esta al aire. Parece una telaraña surcada de tintura azulada que crece en borrones saltarines enloquecidos y que se expande en todas direcciones. Felicín no puede respirar, le arden los pulmones, se está muriendo, sofocada en el vacío creado por el grito de un dios. Y de pronto se hace el silencio, llena los pulmones de aire, de un aire frío y amargo, pero más dulce que cualquier otra cosa que pueda recordar. Entre toses y escupiendo bilis, Felicín se incorpora sobre manos y rodillas. Ha desaparecido la pezuña. El tatuaje que cubre el cielo se va desvaneciendo lentamente. Un movimiento hace que vuelva su mirada hacia Baudin. Lo ve de rodillas con la mano en las orejas, mientras que lágrimas de sangre descienden por sus arrugas. Queríamos atraer la atención del dios, dice Felicín, no al dios. Un temblor sacude todo su cuerpo. Esta se cruza de brazos y hace un esfuerzo para añadir: y él no quería venir. Baudin tan solo vacila un instante, luego, como puede, se encoge de hombros y dice: ya se ha ido, ¿no? ¿Estás seguro?, le pregunta ella. En lugar de responder, el hombretón se vuelve hacia Evorik. Su respiración se ha estabilizado y su piel ya no parece tan cuarteada. Creo que algo le ha sucedido. En ese momento, Evorik se encoge hasta hacerse un ovillo y les comunica que Fëanor está aquí, en el reino mortal, y que además está vulnerable. Por su parte, Baudin se pregunta cómo un dios puede esconderse en el mundo mortal y pasar desapercibido. Evorik se pone de pie y levanta ambos brazos mirando ceñudo los muñones. Han pasado años, pero los fantasmas regresan. Mis manos ya no están, pero siento sus ecos.
Me siento mejor, dice Boric. Curado por el dios que renegaste, dice Felicín y continúa. En fin, no importa. Si ahora nos metemos en las tiendas, esta noche estaremos tan cansados que seremos incapaces de hacer nada. Habrá que caminar ahora hasta el próximo pozo, de lo contrario moriremos. Pero yo viviré lo suficiente para hundir una daga en tu pecho, piensa Felicín. Los tres ponen en marcha nuevamente. Un dios transita en el reino de los mortales, pero lo hace con temor. Posee un poder inimaginable, pero se oculta. De algún modo, Boric ha encontrado fuerzas para aguantar todo cuanto le ha sucedido, pero el hecho es que él es responsable. Esto debería haber acabado con él, debería haber quebrado su alma. En lugar de ello, lo aguanta. ¿Podría su muralla de cinismo soportar semejante asedio por mucho tiempo? ¿Qué fue realmente lo que hizo Boric para perder las manos?, se pregunta Felicín. Llegaremos a la costa, dice Boric tras su espalda y continúa. Huelo agua, cerca. Llegaremos a la costa y cuando lleguemos allí, Felicín, descubrirás que nada ha cambiado. Nada en absoluto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Felicín percibe un millar de posibles significados en aquellas palabras, pero no comprende ninguno de ellos. Delante de ella, Baudin lanza un grito de sorpresa. Los recuerdos de Mapo lo arrastran hacia Poniente, a un pasado lejano de hace 2 siglos, cuando aún era joven y buscaba romper con la inmovilidad de su pueblo natal. Saturado de guerras repetitivas en nombre del honor, reconoce que ha vivido más bien empujado por la inercia que por una convicción verdadera. Decide entonces apartarse de esa vida estancada y unirse a los clanes que todavía conservan los ritos antiguos, abrazando de esa forma el camino del peregrino y guerrero. Ahora sus recuerdos lo guían por la destrucción de su pueblo natal, algo que lo marca para siempre. 15.000 muertos reducidos a cenizas y a huesos blanqueados por el sol. Los sin nombre predicen en ese momento que no habrá venganza por la destrucción de su pueblo, sino un propósito aún más profundo. Un ritual despojará a Mapo de todo lo que fue, purgando su hambre de venganza para convertirlo de esa forma en un piel lisa, un ser en quien el futuro escribirá una nueva historia. Aunque Mapo no comprende por qué él fue el elegido, acepta esa carga. La promesa es clara. Su destino es asegurar que el horror vivido por su pueblo no se repita nunca más. Ahora, en sus recuerdos, camina por la calle mayor de su pueblo. Cerca de la plaza del mercado, encuentra a una sin nombre. No vemos en años, susurra esta, sino en siglos, le responde Mapo. Ahora, guerrero, tú debes aprender a hacer lo mismo, mirar hacia adelante en siglos. Tus ancianos así lo recordarán. Lentamente el Trell mira a su alrededor y entorna los ojos al ver las ruinas. Más bien, toda esta destrucción parece obra de un gran ejército de destrucción. Se dice que tales fuerzas existen al sur de Nemil. La risilla de ella lo sorprende por lo abierto de su desprecio. Algún día, él volverá a su hogar, así como lo has hecho tú aquí y ahora. Hasta ese momento debes atender. ¿Por qué yo, maldita sea? Por toda respuesta, la sin nombre simplemente se encoge de hombros. ¿Y si me niego?, le pregunta Mapo. Incluso eso, guerrero, exigiría cierta dosis de paciencia. Ella levanta entonces el bastón, gesto que atrae la atención de Mapo. La madera retorcida parece extenderse hacia el Trell. Se hace más grande, se alarga y llena su mundo hasta que se extravía en su propio laberinto de locura. Es importante reconocer en este recuerdo de Mapo que, dada la magnitud de destrucción de su pueblo, este atribuye ese hecho a un gran ejército. Sin embargo, también es importante reparar en que la sin nombre a ese comentario le responde: él volverá a su hogar, dándonos a entender de manera indirecta y metaleyendo que solamente se trata de una persona la que ha provocado esa destrucción y no
de un ejército. Mappo pestañea. Los recuerdos se dispersan por la voz suave y conocida de Ikarium. Este, por su parte, se da cuenta de que Mappo se ha perdido de un momento a otro en sus recuerdos y que no lo ha estado escuchando. Siempre me fascinan tus recuerdos, quizá porque yo pueda tener pocos que pueda considerar propios, y también porque siempre te has mostrado muy reservado al momento de compartirlos. Mappo le miente comentándole que estaba teniendo recuerdos de su juventud y su clan, detalles simples que ahora añora, como el ciclo de los animales o travesuras de guerra que le otorgaron prestigio. Con las manos en la cadera, Ikarium observa con atención el muro negro que parte en dos las llanuras. Creo que también se ha acercado, alumbrada por hechicería, quizá del mismo aliento de la diosa, y sigue ganando fuerza. Siento que extiende su mano hacia nosotros. Mappo asiente conteniendo un escalofrío y luego agrega: sorprendente si tenemos en cuenta que Chaik ha muerto. Tu muerte pudo ser necesaria, dice Ikarium, y continúa: después de todo, ¿puede la carne mortal enseñorearse sobre semejante poder? ¿Puede un ser vivo seguir con vida si hace de portal entre Drishna y este reino? ¿Crees que se ha convertido en ascendiente y que al hacerlo ha dejado atrás la huesa y la carne? Le pregunta Mappo. Es posible. Mappo guarda silencio. Las posibilidades se multiplican cada vez que hablan de Chaik, el torbellino y las profecías. Juntos, Ikarium y él contribuyen a su propia confusión. ¿Y a quién beneficiaría tal cosa?, se pregunta Mappo. Solo le viene a la mente el rostro burlón de Iskaralpust. Nos están manipulando, lo siento, lo huelo, dice Mappo. Ya había reparado en tu cólera, le dice Ikarium con una sonrisa torcida, y agrega: por lo que a mí respecta, me he vuelto inmune a tales sensaciones, quizá porque me he sentido manipulado toda mi vida. Mappo cambia de postura para disimular un escalofrío. El Yag se encoge de hombros y lo observa con una ceja enarcada. Dejé de preguntármelo hace ya mucho tiempo. En fin, comemos. La lección que debemos extraer en este caso es que el estofado de cordero tiene un sabor más grato al paladar que el de la dulce curiosidad, le dice Ikarium. Mappo sigue con la mirada los pasos de Ikarium que lo llevan de vuelta al campamento. ¿Y qué me dices del dulce sabor de la venganza, amigo mío?, te pregunta Mappo. Violín, Apsalar y Azafrán avanzan penosamente por el antiguo camino enlosado, acosados por el viento de arena y la fatiga de sus monturas. A los costados del camino, en medio del torbellino, se libra una batalla invisible que llega hasta ellos en forma de rugido, chillidos, gruñidos de animales, sonidos de demonios y bestias que evocan pesadillas más allá de lo humano. El estruendo no es de acero contra acero, sino de una furia salvaje y desatada que hiela la sangre. Y Violín sabe con certeza que lo único que los mantiene con vida es mantenerse dentro del camino. Recordemos que los tres habían encontrado un camino con losas que los dirigía al suroeste, y que Violín decidió seguir con la esperanza de poder encontrar la casa Asad Tremorlord. Violín cabalga con la ballesta preparada, la que ya lleva más de 10 horas tensada para disparar en caso de ser necesario. La simple presión del arma contra su cadera lo mantiene alerta, recordándole que la muerte está tan solo a un latido de distancia. A su espalda, Apsalar y Azafrán apenas ya logran mantener en pie sus exhaustos caballos, los que están cada vez más cerca del colapso. El castrado Graal relincha y tuerce de costado. Violín se ve bañado de pronto por un líquido caliente. Pestañeando entre maldiciones y juramentos, seca el líquido de sus ojos, un condenado torrente de sangre que ha surgido de la impenetrable cortina de arena. Se acerca algo, y algo ha impedido que ese otro algo se acerque más. Por la bendición de la reina,
¿Qué está sucediendo ahí? En ese mismo instante, Azafrán lanza un grito y Violín se da la vuelta para ver cómo el caballo del muchacho cae exhausto, sin vida. ¡Desháganse de las tiendas!, le grita Violín a Azafrán en medio del ruido de la tormenta. ¡Es la montura más fresca que tenemos! ¡Aprisa, maldita sea!, dice Violín. Encogida en la silla, Absalar se acerca hasta este. No servirá de nada, le dice con los labios resecos. Tenemos que hacer un alto. Violín observa las mordientes cortinas de arena con una expresión de desafío. La batalla cada vez se acerca más. Sea lo que sea que hasta ahora la ha retenido de invadir el camino, ahora está cediendo. Ve una sombra enorme a punto de surgir ante su mirada y al instante desaparece. Tiene la impresión de que unos leopardos la acaban de montar. A un lado, 4 formas indefinidas aparecen a corta distancia del suelo, acercándose a ellos negras y silenciosas. Violín aferra la ballesta y dispara. El virote alcanza el suelo a media docena de pasos de las 4 bestias. Las llamaradas las envuelven y las criaturas lanzan agudos chillidos. Violín inmediatamente prepara otro virote ígneo. De la muralla del torbellino surgen una docena de reptiles alados, los llamados esantané. Por el aliento del embosado, son Divers y Soletaquén los que están ahí combatiendo. Una sombra se cierne sobre los esantané, cubriéndolos por completo. Azafrán rebusca en el petate la espada corta que ha comprado en Erlitán. Absalar se acuclilla junto a él, relucientes sus dagas en las manos, vuelta al camino. 3 cazadores Gral cabalgan hombro con hombro a la carga de ellos por el camino enlosado. Ya están a menos de 12 pasos de caballo de donde ellos se encuentran. Los jinetes bajan las lanzas con la intención de matarlos. En ese momento, un enorme oso asoma por el costado del camino, dando una dentellada al Gral que avanza por la izquierda, atravesándolo de parte a parte. Absalar se adelanta a los 2 Gral que quedan y sus cuchillos relucen en una trayectoria ascendente. Los Gral no tienen la menor oportunidad. Las hojas de los cuchillos de Absalar desaparecen en la caja torácica de los Gral. Un cuarto Gral que venía un poco más atrás de los primeros 3 y que no se veía, ataca con su lanza a Absalar. Esta se arroja al suelo y con un movimiento fluido da un salto de asombrosa fuerza para posicionarse en la parte trasera del lomo del caballo del Gral. Con agilidad y letalidad increíble rebana el pescuezo de este último Gral. Violín es derrumbado brutalmente cuando algo escamoso lo golpea en el rostro, arrojándolo de la silla de su caballo y arrancándole la ballesta. El impacto que sufre contra el empedrado le rompe las costillas, desgarrándolo por dentro, reducido a un ovillo mientras la batalla lo atropella. Cascos, garras y empujones lo aplastan en una tormenta de dolor. Un cuerpo enorme se desploma junto a él, escamas contra su costado, vibrando en espasmos que sacuden su propio dolor, y de pronto el estruendo se extingue. Solo queda el lamento del viento y el susurro de la arena. Apenas logra alzar la cabeza y contempla la devastación. Frente a él, las patas de su caballo tiemblan. La ballesta yace a su lado, pero el virote ígneo se ha perdido en la tormenta. Absalar permanece erguida, el cuchillo aún en mano tras cortar la garganta del último Gral. Más atrás de ella, un gigantesco oso devora la carne del caballo Gral caído. Azafrán aparece en la escena con la espada corta aún enfundada. La incertidumbre se pinta en su rostro juvenil. La visión de ese muchacho despierta en Violín una súbita oleada de compasión. De pronto, el oso ruge espantado. Violín alcanza a verlo huir. Oh, por el embosado. Está huyendo. El temblor en las patas del caballo de Violín aumenta aún más hasta volverlas casi borrosas. Pero el animal no huye, se interpone entre lo que viene y Violín. Ese gesto del animal le sacude el corazón a Violín. «Condenado animal», le dice Violín, «¡sal de ahí!». Absalar retrocede hasta su posición. Azafrán permanece inmóvil y se le cae la espada de la mano. Finalmente, Violín vislumbra al recién llegados más bien. Con una alfombra burbujeante y negra, el Divers cubre el empedrado. Ratas,
cientos de ellas, que en realidad son solo una. ¿Cientos? Realmente miles. Oh, por el embosado. A este lo conozco, piensa Violín. ¡Absalar!, le grita Violín. Ella lo mira sin expresión en el rostro. Mira en las forjas, tráeme un virote maldito, le dice este. No servirá de nada, le responde ella con calma. Además, ya es demasiado tarde. No es para ellas, sino para nosotros. La joven solo pestañea antes de acercarse el caballo a buscar el virote. Evidentemente prefieren morir por una explosión de virote antes que ser consumidos por el Divers. Entonces una voz extraña se alza sobre el gemido del viento. ¡Grillen!, dice la voz. Sí, así se llama ese Divers, Grillen, también conocido como la marea de la locura. Desapareció en el fuego de Igatán. Oh, ya vuelve. No, no lo hagas, piensa Violín. Grillen, grita nuevamente Icarium. Divers, vete de aquí, le ordena. Icarium da un paso hacia la densa masa de ratas que cubren lo que queda del caballo y del jinete que el oso había abatido, y coloca su mano sobre el hombro de la yegua de Violín. El temblor del animal cesa. Absalar retrocede un paso, estudiando al extraño recién llegado con atención cautelosa. El Divers Grillen titubea. Violín no puede creer lo que ve. Se vuelve hacia el Jag y en ese momento otra figura aparece a su lado. Esta otra figura es más baja y ancha, como una máquina de asedio. Es Mapo, un Trell, un Jag y un Trell. Eso me debería recordar algo, si tan solo pudiera pensar más allá de este dolor, piensa Violín. Tu presa ha huido, le dice Icarium a Grillen y continúa. Esta gente no busca la senda de manos. Es más, ahora están bajo mi protección. Las ratas chillan en un ruido ensordecedor y se extienden por el camino. Los ojillos grises de estas cubiertas de polvo relucen en la tormenta. No pongas a prueba mi paciencia, le advierte Icarium con voz lenta. 1 millar de cuerpos se agitan y luego la marea se retira. Una marea de pelo grasiento que desaparece en un instante. En relación a quién es Grillen, no me voy a adentrar mucho en esto para no hacer spoiler de cosas que vienen más adelante. Sin embargo, creo que es importante que nos quedemos recordando que Grillen es un Divers al que Violín ya reconoció de haberse encontrado con él anteriormente en la ciudad llamada Igatán, y que es un Divers que tiene una forma de miles de ratas, también conocido como la marea de la locura. Lo interesante aquí es que cuando Icarium se para frente a este y le ordena retirarse, el Divers en cuestión se retira. Y esto impacta a Violín, puesto que Grillen al parecer tiene un poder enorme, y lo podemos ver en que cuando este aparece, el resto de Divers y Soletakien huyeron de ese lugar. Mapo se acuclilla junto a Violín y le pregunta: ¿vivirás, soldado? Por lo visto, no me queda más remedio, le responde el zapador y agrega: me gustaría saber qué acaba de suceder. Debería conocerlos, ¿verdad? El Trell se encoge de hombros. ¿Puedes ponerte en pie?, le pregunta Mapo. Veamos, dice Violín. Este apoya su brazo en el suelo y concentra en él todo su peso hasta levantarse un palmo, y luego pierde el conocimiento. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que la información que te he traído aquí te haya gustado, te haya servido. Si es así, el video te gustó, te sirvió, obviamente que agradecería un buen me gusta. Un comentario nunca está de más y siempre se agradece. Y nosotros nos estamos encontrando nuevamente por acá mismo en el canal para continuar con más aventuras en Malaz, el libro de los Kaidos. Así que nos estamos viendo. Chao, gente.